El gallo no había cantado todavía. La oscuridad seguía pesada sobre el rancho Los Sabinos, y don Refugio Valdés salió al patio como cada madrugada, con su lámpara de petróleo y sus botas de trabajo, a revisar los animales antes del alba. Abrió la puerta del establo, sin pensar en nada. El honor a paja y a bestia lo recibió como siempre, pero esta vez había algo diferente. En el rincón del fondo, entre la paja y los costales de maíz, había una figura, enroscada, inmóvil, cubierta con un rebozo viejo. Don Refugio levantó la lámpara y entonces la vio. Una muchacha, joven, sucia, con el cabello pegado a la cara de tanto sudor y con una panza de 8 meses que se movía despacio con cada respiración. El hombre se quedó tieso. La lámpara le tembló en la mano. ¿Quién? ¿Quién anda ahí?, dijo con la voz ronca. La muchacha abrió los ojos de golpe, los ojos más asustados que don Refugio había visto en su vida. Se incorporó como pudo, apoyándose en la pared de adobe. «Perdone, señor», dijo con voz quebrada. «No entré a robar nada, solo necesitaba un lugar para dormir. No más esta noche. Ya me voy». Intentó ponerse de pie. No pudo. La panza no la dejaba, y las rodillas le fallaron. Don Refugio dio un paso adelante, extendió la mano sin pensar. La muchacha la tomó, y en ese momento algo se decidió en ese establo. Algo que ninguno de los dos entendería hasta mucho después. Para saber quién era esa muchacha, hay que ir atrás. Hay que ir hasta un rancho pequeño en las afueras de Tlaxiaco, Oaxaca. Un lugar donde los cerros son verdes en julio y amarillos en enero. Donde el aire huele a copal y tierra mojada, y donde la pobreza no es novedad, sino costumbre. Ahí nació Esperanza Ruiz hace 19 años, la menor de 5 hijos de don Próculo Ruiz y su mujer Catalina. Don Próculo era jornalero, trabajaba la tierra de otros desde que tenía memoria, y nunca tuvo suficiente para los suyos. Pero era hombre bueno, de esos que llegan cansados pero nunca con mal humor, de esos que reparten lo poco con mano abierta. Esperanza creció mirándolo, y aprendió de él que la dignidad no tiene que ver con lo que uno tiene, sino con cómo uno se para frente al mundo. A los 15 años, Esperanza era la más trabajadora del rancho. Lavaba ropa ajena para ayudar en la casa. Cargaba agua, molía, cosía, y todavía le sobraba tiempo para reírse. Tenía una risa grande, de esas que contagian, y unos ojos negros que la gente del rancho decía que eran de bruja, no de maldad, sino porque veían demasiado, porque notaban lo que otros no querían que se notara. A los 17 años llegó al rancho un hombre. Se llamaba Isidro. Venía de Oaxaca, capital. Llegó contratado para supervisar una obra de riego que el gobierno mandó hacer en la zona. Llegó con ropa limpia, palabras fáciles y una sonrisa que Esperanza no supo resistir. La cortejó 3 meses, le llevó flores del campo, le dijo que era la mujer más bonita que había visto. Le dijo que cuando terminara la obra se la llevaría con él, que se casarían, que tendría una casa con piso de cemento y todo. Esperanza tenía 17 años, y el corazón limpió de quien nunca ha sido engañado. Le creyó todo, porque nadie le había dicho que hay hombres que mienten bonito, que hay hombres que se van igual de fácil que llegaron. La obra terminó en abril, y Isidro se fue, sin decir adiós, sin dejar dirección, sin cumplir nada de lo que había prometido. Y Esperanza se quedó sola, con el corazón partido, y con algo más que todavía no sabía cómo decirle a su papá. Cuando don Próculo se enteró, no se enojó. Eso fue lo que más le dolió a Esperanza, que su papá no se enojó, que solo se sentó en el banco del patio y se quedó mirando el cerro, con ese silencio de hombre que carga demasiado y ya no tiene dónde ponerlo. Y ese hombre dijo al fin: «Se fue, papá». Otro silencio. «¿Sabes dónde está?» «No». Don Próculo se paró, le puso la mano en el hombro a su hija. «Pues entonces ya no importa», dijo. «Lo que importa es lo que sigue». Pero lo que siguió no fue fácil. El pueblo habló, como siempre habla el pueblo chico. La señora Inocencia, que vivía enfrente, se encargó de que todos supieran. Y los que antes saludaban a Esperanza en la calle empezaron a saludar al piso. Los que antes la contrataban para lavar ropa ya no la llamaban. Y los muchachos del rancho, que antes la miraban con respeto, empezaron a mirarla diferente, con esa mirada sucia que duele más que un golpe. Esperanza aguantó. Aguantó con la cabeza en alto como le enseñó su papá.
Pero a los 6 meses de embarazo, don Próculo se enfermó. Una tos que no paraba, que le robaba el aire de noche, que lo fue adelgazando como vela que se acaba. El médico del pueblo dijo que era el pulmón, que necesitaba medicina cara, que necesitaba descanso. Don Próculo no podía descansar. Tenía familia que alimentar, y la medicina era dinero que no existía. Esperanza intentó conseguir trabajo. Nadie la quería contratar. Con esa panza, decían, ¿para qué? Intentó vender tortillas en el mercado. La señora Inocencia le dijo al encargado que era una mujer de mala vida, y el encargado le quitó el lugar. Un domingo, don Próculo la llamó. Estaba acostado en el petate, más flaco que nunca, con los ojos hundidos pero todavía claros. Esperanza, le dijo, hay una prima mía en Jalisco, en un rancho cerca de Ameca. Se llama Refugio Valdés. Es buen hombre. Dile que eres mi hija, él te va a ayudar. Papá, yo no me voy a ir y dejarlo solo. No me dejas solo, me dejas con tu mamá y tus hermanos y te vas a buscar un lugar para ti y para ese niño. Papá, ya decidí, Esperanza, no discutas. 2 días después, Esperanza hizo su maleta, una muda de ropa, su rebozo bueno, una estampita de la Virgen de Juquila, y el nombre que su papá le escribió en un papel con letra temblorosa. Refugio Valdés, Rancho Los Sabinos, municipio de Ameca, Jalisco. Su mamá Catalina la abrazó en el patio antes del amanecer, sin decir nada, solo apretando fuerte, como si quisiera darle todo el calor que no iba a poder darle en los meses que venían. Esperanza caminó hasta la carretera. Paró un camión y así empezó el viaje más largo de su vida. Tardó 3 días en llegar. 3 días de camión en camión. Con el dinero justo para los pasajes y nada más, sin comer bien, sin dormir bien, con la panza pesándole más cada hora. Llegó a Meca con los pies hinchados y el estómago vacío. Le preguntó a un señor en la central de autobuses cómo llegar al rancho Los Sabinos. Pues está lejos, muchacha, como a 2 horas a pie por el camino de terracería. O espera el camión del martes. Era domingo. Esperanza no podía esperar hasta el martes. No tenía dinero para comer 2 días. Empezó a caminar. A mitad del camino, el cielo se puso negro. No llovió, pero el viento frío de Jalisco se metió por todas partes, y las piernas empezaron a fallar. Llegó al rancho Los Sabinos cuando ya era de noche. La casa principal estaba oscura. Tocó el portón. Nadie respondió. Tocó más fuerte. Nada. Esperanza se quedó parada en el patio, mirando a la oscuridad, con el cuerpo que ya no daba más. Vio el establo. La puerta estaba entreabierta. Adentro hacía calor. Olía a paja y animal. Y en el rincón del fondo había un espacio entre los costales. Solo por esta noche, pensó. Solo hasta que amanezca y pueda hablar con alguien. Se envolvió en el rebozo, se acomodó en la paja, y con la mano en la panza cerró los ojos. Y así fue como don Refugio Valdés la encontró antes del alba, con su lámpara de petróleo, con la mano extendida que ella tomó sin querer. La ayudó a ponerse de pie. La miró de arriba a abajo. ¿De dónde vienes, muchacha? De Tlaxiaco, Oaxaca, señor. Me llamo Esperanza Ruiz. Mi papá se llama Próculo Ruiz. Dice que usted es su primo. Don Refugio frunció el ceño. Próculo, el hijo de tía Amalia. Sí, señor. El hombre tardó un momento. Luego levantó la lámpara para verle bien la cara. Era una muchacha joven, con la cara sucia y los ojos asustados, pero con algo en la mirada que no era súplica, era dignidad. ¿Comiste hoy?, le preguntó. Esperanza dudó. ¿Algo en el camino? Don Refugio sabía lo que eso significaba. Ándale, dijo, entra a la cocina. Don Refugio Valdés era viudo desde hacía 4 años. Su mujer Dolores había muerto de parto. El niño también. Y desde ese día, el rancho Los Sabinos era un lugar callado. Demasiado callado. Don Refugio tenía 42 años. Era hombre trabajador y serio. No de muchas palabras, pero tampoco de mala fe.
Tenía 2 peones que vivían en el rancho, el Timoteo y el Cástulo, y una mujer que venía a cocinar 3 días a la semana, la señora Amparo. Esa madrugada, don Refugio calentó frijoles y tortillas del día anterior, le puso a Esperanza un plato lleno, y se sentó al otro lado de la mesa a verla comer. Esperanza comió con cuidado al principio, con esa pena de quien sabe que está comiendo lo que no es suyo. Pero el hambre pudo más, y en silencio vació el plato. ¿Y tu papá, cómo está?, preguntó don Refugio cuando ella terminó. Enfermo, señor, del pulmón. El hombre asintió. ¿Y el padre del niño? Esperanza levantó la vista. Se fue. Don Refugio no dijo más sobre eso. Puedes quedarte esta noche en el cuarto del fondo, dijo. Mañana vemos. Gracias, señor. Se lo pago trabajando, lo que necesite. Lavo, plancho, lo que sea. Don Refugio se paró. Apagó la lámpara de la mesa. Descansa, dijo. Mañana hablamos. A la mañana siguiente, el rancho despertó como siempre. El gallo, los burros, el olor a leña encendida. Pero había algo diferente. Cuando la señora Amparo llegó a las 6 de la mañana a preparar el desayuno, encontró la cocina ya barrida, el comal caliente, y una muchacha embarazada moliendo nixtamal con una concentración que no pedía permiso. ¿Y tú quién eres?, dijo la señora Amparo desde la puerta. Esperanza, señora. El señor Refugio me dio permiso de quedarme. La señora Amparo la midió de arriba a abajo. Vio la panza. Vio los pies descalzos. Vio las manos callosas moliendo como si llevara años haciéndolo. No dijo nada más. Entró a la cocina y las dos trabajaron lado a lado sin hablar. Don Refugio desayunó esa mañana con tortillas recién hechas, más calientes y más gordas que de costumbre. No dijo nada, pero las comió todas. Pasaron los días. La semana que don Refugio le había dado se convirtió en 2, luego en 3. Esperanza se levantaba antes que todos, barría el corredor, calentaba el agua, ayudaba a la señora Amparo. Cuando podía, remendaba ropa. Cuando no podía, ordenaba la despensa. Su cuerpo le pesaba, pero su cabeza no paraba. El Timoteo y el Cástulo la miraban con respeto, con esa consideración callada que tienen los hombres de campo hacia la mujer que trabaja. Pero el mundo fuera del rancho no era tan tranquilo. A los 15 días de que Esperanza llegara, apareció en el rancho una mujer. Se llamaba Soledad. Era la hermana de la difunta esposa de don Refugio. Llegó sin avisar, a caballo, con una canasta en el brazo y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Don Refugio», dijo desde el patio, «vengo a visitarte, que hace mucho no sé nada de ti». Don Refugio salió al corredor. «Soledad, ¿qué te trae por acá?» «El cariño, pues», dijo ella, «y la curiosidad. Me dijeron en el pueblo que tienes una muchacha viviendo aquí». Don Refugio no cambió la cara. «Es familiar de un primo. Está de paso». Soledad entró sin que la invitaran. Fue directo a la cocina. Encontró a Esperanza partiendo chile en la mesa. La miró de arriba abajo. Se detuvo en la panza. «¿Cuándo vas a parir, muchacha?» «El mes que viene, señora». «¿Y el marido?» «No tengo, señora». Soledad se volteó hacia don Refugio con una sonrisa que era un reproche. «Ay, don Refugio, siempre tan buena gente tú, siempre recogiendo lo que otros dejan tirado». Esperanza no bajó la vista. Don Refugio tampoco cambió la expresión. «Siéntate, Soledad, te ofrezco café». «No, gracias, ya me voy. Solo vine a saludar». Antes de salir, Soledad se acercó a Esperanza. Bajó la voz, pero no tanto. «Ten cuidado, mija. Los hombres solos no recogen mujeres por bondad. Siempre quieren algo a cambio». Y se fue. Esperanza se quedó con el chile en la mano, con esas palabras metidas en el pecho como espina. Don Refugio, que había escuchado todo, entró a la cocina. «No le hagas caso», dijo. «¿Por qué habla así de usted?» El hombre tardó en responder. Porque cuando murió mi mujer, Soledad quiso quedarse en el rancho. Yo le dije que no. Desde entonces no me perdona.
Esperanza asintió. No dijo más, pero entendió, y se cuidó de Soledad desde ese día. Fue el Timoteo quien la advirtió la siguiente semana. Oiga, señorita Esperanza, la Soledad anduvo en el pueblo diciendo cosas. ¿Qué cosas? El peón se rascó la cabeza. Que usted llegó aquí a atrapar al patrón, que la mandaron de Oaxaca a propósito, que el niño no es de ningún primo sino del mero patrón. Esperanza sintió el calor subirle a la cara. Eso es mentira. Y yo sé, señorita, pero el pueblo ya lo creyó. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Escuchó el viento ante los sabinos y pensó en irse, en que era mejor irse antes de que sus problemas le cayeran encima a un hombre que no la conocía. A la mañana siguiente fue a buscar a don Refugio al corral. Señor, necesito hablarle. Dime. Me enteré de lo que anda diciendo la señora Soledad y no quiero causarle problemas. Si usted me dice que me vaya, entiendo. Don Refugio dejó el arreo que estaba acomodando. La miró. ¿Tú hiciste algo malo? No, señor. ¿Le faltaste el respeto a alguien en este rancho? No, señor. ¿Robaste, mentiste o anduviste en chismes? No, señor. Entonces no tienes por qué irte a ningún lado, dijo el hombre. Y yo no tengo por qué correrte. Esperanza abrió la boca. La cerró. Pero la gente habla aunque uno no haga nada, dijo don Refugio. Y habla aunque uno haga todo bien. Pues que hablen. Se dio la vuelta. Siguió con su trabajo. Y Esperanza se quedó ahí parada en el corral, con algo caliente en el pecho. Algo que no era amor todavía, pero que tampoco era solo agradecimiento. Pero había algo que Esperanza todavía no sabía. Algo que don Refugio guardaba. Algo que explicaba por qué ese hombre serio y callado la había metido a su casa sin pensarlos 2 veces. Algo que solo el Timoteo y el Cástulo conocían, y que nadie se había atrevido a decirle. Fue el Cástulo quien lo soltó, sin querer. Una tarde que Esperanza lo ayudaba a remendar un costal. Oiga, señorita, ¿sabe por qué el patrón la dejó quedarse? Porque mi papá es su primo. El Cástulo negó despacio. No nomás por eso. Esperanza lo miró. La mujer del patrón, dijo el peón bajando la voz, la difunta Dolores, cuando murió, estaba igual que usted. ¿Cómo? Embarazada, de 8 meses. El niño también se fue con ella. Silencio. El patrón la encontró a usted en el establo al amanecer, dijo el Cástulo. Y dice el Timoteo que cuando la vio así, con esa panza, se le fue el color, como si hubiera visto a la Dolores. Esperanza sintió un frío recorrerle la espalda. No digo que sea malo, aclaró el Cástulo, solo que hay cosas que uno no entiende hasta que las entiende. Esa noche, Esperanza pensó en eso, en don Refugio, en su mujer muerta, en el niño que nunca llegó a respirar. Y entendió por qué ese hombre la miraba a veces con esa expresión rara. No de deseo, no de lástima, sino de algo que dolía, de un recuerdo que ella despertaba sin querer. El parto llegó en martes antes de mediodía. Esperanza estaba barriendo el corredor cuando sintió el primer jalón. Se dobló contra la pared. El Timoteo la vio desde el patio. «Señorita, ¿qué le pasa?» «El niño», dijo ella entre dientes. El Timoteo salió corriendo a buscar a don Refugio. Don Refugio llegó en 2 minutos. Vio a Esperanza recargada en la pared, con las manos en la panza, con la cara páida, y algo se movió en él. Algo que llevaba 4 años guardado. «La señora Amparo», dijo el Cástulo. «Tráela ya, y a la partera del pueblo». «La partera vive lejos, patrón». «Pues que corras», dijo don Refugio. Y él mismo tomó a Esperanza del brazo. La llevó al cuarto del fondo. La ayudó a recostarse. Se quedó en la puerta. «No me vaya a asustar», dijo Esperanza con la voz apretada. «No me asusto», dijo él, pero sus manos sí temblaban. El Timoteo llegó con la señora Amparo primero. La partera llegó media hora después. Don Refugio se quedó en el corredor, caminando de un lado al otro, igual que 4 años antes, igual que aquella noche que no quería recordar. El Timoteo le ofreció café. Lo aceptó. No lo tomó. Pasó una hora, pasó otra, y luego, igual que aquella vez, hubo silencio. Un silencio que duró demasiado. Y don Refugio cerró los ojos, preparándose para lo peor. Entonces el llanto llegó, pequeño, furioso, vivo.
Don Refugio abrió los ojos. La partera asomó al corredor. «Niña, don Refugio, sana y completa. Y la muchacha también está bien». El hombre soltó el aire que no sabía que estaba cargando. Se recargó en el poste del corredor, y el Timoteo, que lo conocía desde hace años, vio algo que nunca la había visto. Vio al patrón cerrar los ojos y mover los labios en silencio, como si le estuviera diciendo algo a alguien que no estaba ahí. Esa tarde, don Refugio entró al cuarto, con el sombrero en la mano, con pasos lentos. Esperanza estaba recostada, con la niña en brazos, una niña pequeña y rosada, con una mata de pelo negro azabache y con unos ojos que cuando se abrieran serían del color más oscuro que se haya visto. Don Refugio se paró junto a la cama, miró a la niña. Durante un momento muy largo no dijo nada. «¿Cómo le va a poner?», preguntó al fin. Esperanza pensó. «Dolores», dijo, «si a usted no le parece mal». Don Refugio tuvo que apartar los ojos. Los puso en la ventana, en el sabino que se movía suave con el viento de la tarde. Tardó en hablar. «Me parece bien», dijo, con la voz rota. «Me parece muy bien». Y se fue antes de que Esperanza pudiera ver lo que se le salió de los ojos. Los días que siguieron fueron los más extraños que Esperanza había vivido. El rancho cambió, no en las paredes ni en la tierra, en el aire. Don Refugio seguía siendo callado, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio diferente, más habitado. El Timoteo le trajo una cunita de madera que él mismo había hecho. El cástulo colgó una tela en la ventana del cuarto para que el sol no le diera a la niña. Y la señora Amparo, que nunca era de arrumacos, llegó una mañana con un rebozo nuevo de lana. «Para cargarla», dijo, sin más explicación. Esperanza recibió todo sin saber bien qué hacer con tanta cosa. Estaba acostumbrada a pedir disculpas por existir, no a recibir. Pero la que más la sorprendió fue la visita de don Refugio una tarde. Llegó al cuarto con algo en la mano, una cajita de madera pequeña. La puso en la mesita junto a la cuna. «Era de Dolores», dijo. «Tenía guardadas cosas de cuando nació su sobrina. Pensé que le podían servir». Esperanza abrió la cajita. Adentro había un rosario de madera, un escapulario de tela y un par de botines de bebé, blancos, pequeños sin usar. Esperanza los sostuvo en la mano y no pudo decir nada, porque entendió lo que esos botines significaban, lo que había costado dárselos. «Gracias», dijo al fin, con la voz muy bajita. Don Refugio asintió y se fue. Soledad volvió al rancho 3 semanas después del parto. Esta vez no llegó sola, llegó con su hijo mayor, un muchacho de 20 años que se llamaba Heriberto, y con un notario del pueblo. Don Refugio los recibió en el corredor con el ceño fruncido. «¿Qué se les ofrece?». Soledad puso una cara de preocupación que no era preocupación. «Vengo por tu bien, Refugio. La gente del pueblo está hablando muy feo. Dicen que tienes aquí a una mujer y una criatura sin papeles, sin nada, que cualquier día te puede reclamar lo que es tuyo». «Nadie me está reclamando nada». «Todavía», dijo Soledad, y miró al notario. «El licenciado puede hacerle unos documentos a esa muchacha, para que quede claro que ella y su hija no tienen ningún derecho sobre el rancho». Don Refugio la miró un momento. Luego miró al notario, luego al hijo Heriberto, que sonreía sin razón. «Soledad», dijo con voz tranquila, «¿cuándo fue la última vez que viniste a este rancho antes de que llegara Esperanza?». La mujer parpadeó. «Pues hace un tiempo». «4 años», dijo don Refugio. «No viniste en 4 años, ni cuando murió Dolores, ni cuando enterré al niño, ni ningún día de esos que yo me quedé aquí solo». Silencio. «Y ahora llegas con notario». Soledad abrió la boca. «Refugio, yo solo, ya sé lo que solo», dijo el hombre. «Y ahora sí te pido que te vayas.
a ti y a tu hijo y a tu licenciado. Heriberto dio un paso adelante. Oiga, don Refugio, con respeto. Con respeto yo también te digo que te vayas, dijo don Refugio sin levantar la voz, antes de que se me acabe la paciencia. Los tres se fueron, Soledad con la cara encendida, el hijo callado, el notario mirando el piso. Don Refugio se quedó en el corredor hasta que el polvo de sus caballos desapareció. Luego entró. Fue al cuarto del fondo. Esperanza estaba amamantando a la niña. Levantó la vista cuando él entró. Escuché todo, dijo. Ya sé. Señor Refugio, si yo le causo problemas, no me causes problemas, dijo él. Me causas lo contrario. Esperanza no entendió bien esas palabras, pero las guardó. Un mes después llegó una carta de Oaxaca. Era de su mamá Catalina. La letra era torcida y urgente. Esperanza la leyó de pie en el corredor, y sus rodillas fallaron. Don Refugio la vio desde el patio. Llegó en 3 pasos. ¿Qué pasó? Mi papá, dijo Esperanza con la voz rota. Empeoró. Dice mi mamá que los médicos dicen que ya no hay mucho tiempo. Don Refugio le quitó la carta con cuidado, la leyó, la dobló, la puso de vuelta en sus manos. ¿Quieres ir? Quiero, pero la niña... La niña se queda con la señora Amparo, dijo él, y conmigo. Esperanza lo miró. ¿Usted? Tengo manos, Esperanza. Sé cargar una niña. Era la primera vez que le decía su nombre. Sin el señorita, sin el muchacha, solo su nombre. Y Esperanza sintió algo moverse en el pecho. Algo que reconoció como si lo hubiera estado esperando sin saberlo. ¿Puedo llevarle algo a mi papá? Dijo. ¿De parte de usted? Don Refugio tardó. Dile... empezó, y se detuvo. Dile que su hija es buena mujer, que se puede ir tranquilo. Esperanza tuvo que morderse el labio, para no llorar ahí mismo. Asintió, y se fue a preparar el viaje. Estuvo en Tlaxiaco 5 días. Encontró a su papá don Próculo en el petate, muy flaco, con los ojos hundidos, pero despierto. Y cuando Esperanza entró con la niña Dolores en brazos, don Próculo extendió los brazos con una fuerza que no debería tener. La sostuvo un momento, le miró la cara y sonrió. Una sonrisa completa, de las que no necesitan explicación. «Ya puedo irme», dijo. «No diga eso, papá». «Ya puedo», repitió. «Ya la vi bien, ya vi que está bien». Le dio el mensaje de don Refugio. Don Próculo cerró los ojos un momento. «Buen hombre», dijo. Siempre fue buen hombre ese Refugio. Esperanza la agarró la mano y se quedaron así un rato, sin hablar, con el fogón y el olor a copal entre los dos, como cuando ella era chica y el mundo todavía era simple. Don Próculo murió una semana después de que Esperanza volvió al rancho. Le llegó la noticia una mañana con el Timoteo que había ido al pueblo. Esperanza estaba en el corredor con la niña Dolores. Cuando leyó el papel, no gritó, no se desmayó. Solo se quedó muy quieta, con la niña en brazos y los ojos fijos en el sabino del patio. Don Refugio llegó sin que ella lo llamara. Se sentó a su lado en el banco del corredor. No dijo nada, solo estuvo ahí. Y Esperanza lloró. Lloró de a poco al principio, luego de a mucho, con ese llanto que viene de muy adentro, que no es solo por el muerto, sino por todo lo que no se dijo, por todo lo que no se pudo dar. Don Refugio no se movió, no dijo frases hechas, no dijo que todo iba a estar bien, solo estuvo, y eso fue suficiente. Fue más que suficiente. Pasaron 3 meses. La niña Dolores creció, ya sonreía, ya agarraba el dedo con fuerza. Y don Refugio, que había dicho que sabía cargar a una niña, resultó que sí sabía. Mejor de lo que nadie esperaba. Se le veía incómodo al principio, con los brazos tiesos y la cara de que encarga algo valioso y tiene miedo de romperlo. Pero la niña no lo dejó ponerse nervioso. Le agarraba el bigote con sus manitas, lo miraba con esos ojos oscuros sin parpadear. Y el hombre más serio del rancho Los Sabinos no tenía defensa contra eso. Un domingo en la tarde, Esperanza los encontró en el corredor. Don Refugio sentado en su silla, con la niña dormida en su pecho, la mano grande del hombre en la espalda chiquita de la niña, moviéndose despacio, meciendo sin saber qué mecía. Esperanza se paró en la puerta y se quedó mirando,
sin decir nada. Don Refugio levantó la vista. Los dos se miraron un momento. «Tiene sueño pesado», dijo él. «Como su abuelo», respondió Esperanza sin pensar, y en cuanto lo dijo se quedó fría, esperando que él se enojara o que se pusiera incómodo. Pero don Refugio solo volvió a mirar a la niña. «Pues que duerma», dijo, con voz tranquila. «Aquí no la molesta nadie». Esperanza se fue a la cocina, con algo en el pecho que no cabía, con algo que ya no tenía nombre de agradecimiento, que ya era otra cosa, que ya era lo que siempre había sido desde esa primera mañana en el establo, desde esa mano extendida en la oscuridad. Fue una noche de noviembre cuando don Refugio habló. Estaban los dos en el corredor después de cenar, la niña dormida dentro, el cielo lleno de estrellas, el viento entre los sabinos haciendo su sonido de siempre. Don Refugio tuvo su copa de mezcal en la mano un rato largo, sin tomarla. «Esperanza», dijo al fin. «Señor, tengo algo que decirte y no sé bien cómo». Ella esperó. «Cuando encontré a Dolores muerta hace 4 años», empezó, y la voz le costó. «Juré que no volvía a encariñarme con nadie, que era más fácil así, solo». Silencio. «Y pues me resultó fácil, hasta que llegaste tú al establo». Esperanza no se movió. «No sé lo que eres para mí», dijo don Refugio. «No sé cómo se llama esto. Solo sé que este rancho lleva 4 años en silencio, y desde que llegaste ya no está en silencio». El viento movió los sabinos. Una vaca mugió lejos. «No te estoy pidiendo nada», dijo el hombre. «Solo te estoy diciendo lo que es, para que sepas». Esperanza tuvo la vista en las estrellas un momento. «Señor Refugio», dijo al fin. «Dime, ¿se acuerda lo que dijo cuando me encontró en el establo? Que me preguntó si había comido». «Me acuerdo». «Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo», dijo ella, con la voz tranquila. «Nadie se había preocupado por eso. Y usted lo primero que hizo fue preguntar». Silencio. «Eso no se olvida», dijo Esperanza. «Eso no tiene precio». Don Refugio la miró. «¿Y qué hago con eso?». Ella lo miró de vuelta. «Pues nada», dijo. «Nomás sepa que yo tampoco me olvido». El hombre asintió despacio. No dijo más. Pero tomó el mezcal y por primera vez en mucho tiempo lo tomó tranquilo. El rancho no cambió de un día para otro. Esas cosas no pasan así en el campo. En el campo todo crece despacio. La milpa, el amor, la confianza. Todo necesita tiempo y agua y paciencia. Pero el rancho Los Sabinos fue cambiando, de a poco y sin anunciarlo. La cocina olía diferente, no a comida nomás, a algo más. Los peones empezaron a llegar más temprano. La señora Amparo empezó a quedarse más tiempo del que le correspondía. Y don Refugio, que antes comía solo y rápido, empezó a sentarse a la mesa con calma, a escuchar, a preguntar, a estar. Soledad volvió una última vez, sin notario esta vez, con otra cara. Se paró en el patio y miró la cocina donde Esperanza y don Refugio desayunaban con la niña entre los dos. Los miró un momento y se fue, sin decir nada, sin bajar del caballo siquiera. Y nadie la extrañó. Mejor de lo que nadie esperaba. Se le veía incómodo al principio, con los brazos tiesos y la cara de quien carga algo valioso y tiene miedo de romperlo. Pero la niña no lo dejó ponerse nervioso. Le agarraba el bigote con sus manitas, lo miraba con esos ojos oscuros sin parpadear. Y el hombre más serio del rancho Los Sabinos no tenía defensa contra eso. Un domingo en la tarde, Esperanza los encontró en el corredor. Don Refugio sentado en su silla, con la niña dormida en su pecho, la mano grande del hombre en la espalda chiquita de la niña, moviéndose despacio, meciendo sin saber qué mecía. Esperanza se paró en la puerta y se quedó mirando, sin decir nada. Don Refugio levantó la vista. Los dos se miraron un momento. «Tiene sueño pesado», dijo él. «Como su abuelo»,
respondió Esperanza sin pensar, y en cuanto lo dijo se quedó fría, esperando que él se enojara o que se pusiera incómodo. Pero don Refugio solo volvió a mirar a la niña. «Pues que duerma», dijo, con voz tranquila. «Aquí no la molesta nadie». Esperanza se fue a la cocina, con algo en el pecho que no cabía, con algo que ya no tenía nombre de agradecimiento, que ya era otra cosa, que ya era lo que siempre había sido desde esa primera mañana en el establo, desde esa mano extendida en la oscuridad. Fue una noche de noviembre cuando don Refugio habló. Estaban los dos en el corredor después de cenar, la niña dormida dentro, el cielo lleno de estrellas, el viento entre los sabinos haciendo su sonido de siempre. Don Refugio tuvo su copa de mezcal en la mano un rato largo, sin tomarla. «Esperanza», dijo al fin. «Señor, tengo algo que decirte y no sé bien cómo». Ella esperó. «Cuando encontré a Dolores muerta hace 4 años», empezó, y la voz le costó. «Juré que no volvía a encariñarme con nadie, que era más fácil así, solo». Silencio. «Y pues me resultó fácil, hasta que llegaste tú al establo». Esperanza no se movió. «No sé lo que eres para mí», dijo don Refugio. «No sé cómo se llama esto. Solo sé que este rancho lleva 4 años en silencio, y desde que llegaste ya no está en silencio». El viento movió los sabinos. Una vaca mugió lejos. «No te estoy pidiendo nada», dijo el hombre. «Solo te estoy diciendo lo que es, para que sepas». Esperanza tuvo la vista en las estrellas un momento. «Señor Refugio», dijo al fin. «Dime, ¿se acuerda lo que dijo cuando me encontró en el establo? Que me preguntó si había comido». «Me acuerdo». «Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo», dijo ella, con la voz tranquila. «Nadie se había preocupado por eso. Y usted lo primero que hizo fue preguntar». Silencio. «Eso no se olvida», dijo Esperanza. «Eso no tiene precio». Don Refugio la miró. «¿Y qué hago con eso?». Ella lo miró de vuelta. «Pues nada», dijo. «Nomás sepa que yo tampoco me olvido». El hombre asintió despacio. No dijo más. Pero tomó el mezcal y por primera vez en mucho tiempo lo tomó tranquilo. El rancho no cambió de un día para otro. Esas cosas no pasan así en el campo. En el campo todo crece despacio. La milpa, el amor, la confianza. Todo necesita tiempo y agua y paciencia. Pero el rancho Los Sabinos fue cambiando, de a poco y sin anunciarlo. La cocina olía diferente, no a comida nomás, a algo más. Los peones empezaron a llegar más temprano. La señora Amparo empezó a quedarse más tiempo del que le correspondía. Y don Refugio, que antes comía solo y rápido, empezó a sentarse a la mesa con calma, a escuchar, a preguntar, a estar. Soledad volvió una última vez, sin notario esta vez, con otra cara. Se paró en el patio y miró la cocina donde Esperanza y don Refugio desayunaban con la niña entre los dos. Los miró un momento y se fue, sin decir nada, sin bajar del caballo siquiera, y nadie la extrañó. En la primavera siguiente, don Refugio fue al pueblo. Habló con el padre Isidoro, y un domingo de mayo, con el Timoteo y el Cástulo de testigos, y la señora Amparo con la niña Dolores en brazos, Esperanza Ruiz y Refugio Valdés se casaron en la capilla del pueblo. Sin fiesta grande, sin vestido blanco, con el rebozo de Esperanza y el traje de los domingos de don Refugio, con la niña dormida durante toda la ceremonia, y con el padre Isidoro que los miró a los dos y dijo que raramente había bendecido una unión que se veía tan honesta. Esperanza no lloró en la boda. Lloraba después, sola en el cuarto, no de tristeza, sino de esa cosa que no tiene nombre exacto, que es alivio y asombro mezclados, que es no poder creer que la vida, después de todo, sí cumplió. Una carta llegó de Oaxaca ese verano. Era de su mamá Catalina. Decía que estaba bien, que sus hermanos la cuidaban, que don Próculo había muerto tranquilo, que en sus últimas palabras había dicho el nombre de Esperanza,
y que había sonreído. Esperancia leyó la carta 3 veces, luego fue al patio. Se sentó bajo el sabino más grande, el mismo donde la niña Dolores ya gateaba entre las raíces, y estuvo un rato larga mirando el cerro, pensando en su papá, en el papel doblado con la dirección de un hombre bueno, en la madrugada del establo y la mano extendida, en todo lo que había tenido que romperse para que ella llegara hasta ahí. La niña gateó hasta sus pies, levantó los brazos, Esperanza la cargó, y ahí, bajo el sabino, con el olor a tierra mojada y el sonido del rancho alrededor, entendió algo. Que su papá no le había dado solo una dirección, le había dado una segunda vida. Y que ella la había sabido recibir. Dicen en el rancho que los sabinos no crecen solos, que necesitan raíces profundas y agua escondida, que por fuera parecen secos y duros, pero por adentro guardan todo lo necesario para durar. Esperanza llegó al rancho Los Sabinos sin un peso y sin un nombre. Llegó buscando refugio para una noche y encontró lo que la vida le debía desde hacía mucho. No fue fácil, nunca es fácil. Hubo humillación, hubo hambre, hubo noches de miedo. Hubo un hombre que se fue y la dejó sola. Hubo un pueblo que habló sin saber. Hubo una mujer mala que quiso sacarla a empujones. Pero también hubo una mano extendida en la oscuridad. Una pregunta simple. ¿Comiste hoy? 3 palabras, que valieron más que todas las promesas que le habían hecho antes. La vida, dicen los viejos de por acá, no le da a uno lo que pide, le da lo que necesita, y a veces lo pone en el lugar más inesperado. En un establo frío, antes del alba, cuando uno ya no espera nada, y de repente aparece una lámpara, y una voz ronca que pregunta, ¿de dónde vienes? Y uno entiende que llegó, que por fin llegó.